que los que han podido, los que hayan podido, hayan descansado, más o menos. No todos quizá han podido, pero la verdad que esta semana, Semana Santa, se celebra en la mayor parte del mundo, ¿no? La raíz es la misma, es la semana que supuso un cambio para la humanidad. Toda la humanidad tiene que estar agradecida a esta Semana Santa. Algunos la califican de la semana trágica. Hubo sucesos trágicos, pero no fue una semana trágica. Fue la semana que se cumplió la voluntad del Padre, del Dios Padre, del Dios Hijo, y Él dio su vida por nosotros. Algo tan fuera del alcance de nuestro límite de comprensión que en fe nos aferramos a ello porque nos da la vida eterna. Tenemos que dar gracias a esa Semana Santa, semana fantástica, que ha cambiado, que cambió la vida de millones de personas. Y digo una semana no trágica porque cuando Jesucristo fue sepultado, sus discípulos que habían creído en Él, los que habían creído en Él, escucharon sus promesas de que Él resucitaría, de que Él volvería, y le creyeron. Pero, ustedes sabemos, ¿verdad?, cómo esperaron aquellos momentos con temor, con temblor, y algunos quizá dudaron, algunos quizá pensaron, ¿y si no resucita? ¿Se imaginan el terror de aquellos que habían creído en Él, que le seguían, que se aferraban a Él, como todos aquellos que nos hemos convertido de adultos y nos aferrábamos a Él, aún sin creer, pero lo necesitábamos y oímos su voz y le escuchamos. Pero María Magdalena nos dice la palabra en Mateo, en 28, quiero leer estos versículos, cuando María Magdalena y la otra María van al sepulcro, ¿no?, ansiosas. En ese momento, a partir de ese momento de Jesucristo en la cruz, las mujeres fueron más valientes que los hombres. Nos demuestra la palabra, por algo será, no, ellas no dudaron, ni temieron a los soldados ni a las consecuencias de su acto, y fueron al sepulcro. Y no era un vacío, ¿se imaginan? Y cuando leeré solo dos versículos, y un ángel que estaba sentado allí, resplandeciente y esperándolas, seguro, les dijo, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Se imaginan? Qué momento, qué privilegio tuvieron, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Me quedo con esta frase, con la primera parte del segundo versículo del 6. No está aquí, les dijo, ya no está aquí, ya no le busquéis, porque Él ya ha resucitado, Él ya ha cumplido lo que tenía que hacer y lo ha hecho. Qué fantástico, qué maravilloso, ¿verdad? Yo en esta mañana no quiero compartir con ustedes tanto la resurrección, que sí, porque lo que quiero compartir es lo que ha puesto el Señor en mi corazón sobre la resurrección. Cómo la resurrección al creer en Jesucristo, por fe, esa es la única parte que nosotros hemos tenido que poner. Desearle y decirle, Señor, ven. A partir de ahí ya todo está en manos de Dios, ya nada está en nuestras manos. Y entonces, a partir de ese momento, esas mujeres creyeron y su vida fue transformada. Y nosotros también, cuando le hemos dicho al Señor, te queremos, te necesitamos, nuestra vida es transformada. Y primeramente viene la salvación y pedimos perdón por nuestros pecados. Pero lo que lleva aparejado, y de eso es lo que quiero compartir con ustedes, es el reposo. A partir de ese momento, cuando aceptamos en fe a Jesucristo y Él nos salva por misericordia, no por ninguna obra, y a partir de ese momento lo que hacemos es poder descansar. Yo no sé su experiencia cuál es. La mía, me convertí de adulto, yo con casi 40 años, y yo necesitaba desesperadamente a alguien. Esa es la realidad, ¿no? Alguien me habló de Jesucristo y escuché su voz por su misericordia. Pero lo que yo andaba buscando, y luego los años de madurez, he tardado mucho en madurar, no crean. Fui entendiendo que la salvación era un regalo, que yo ya no tenía nada que hacer, que era un regalo y no dependía de mí lo que hiciera. Pero sí que la salvación llevaba aparejada el reposo, el descansar. Porque ¿de qué sirve la salvación? Lo digo en un sentido, la vida eterna, si yo no descanso en Dios, en Jesucristo.
Mi vida puede ser de fe, de salvación, pero puedo andar, yo qué sé, cargado, no sé si me entienden, ¿no? Si yo no descanso en Jesucristo, si yo no descanso en el reposo que Dios nos da cuando le aceptamos, la obra no está completa en mi vida, en mi día a día. Y lo que quiere Dios es que descansemos. No hay obras que tengamos que hacer. Es por fe, es por gracia. No hay certeza de quién escribió Hebreos. Unos dicen que Pablo, otros que si fue Lucas, Apolos, apuntan a algunos estudiosos, pero lo que sí está claro es que es un libro inspirado por Dios como todos los libros de la Biblia, porque tiene el Espíritu de Dios, notas, y además lo que muestra ese libro, Hebreos, es cómo había una situación y cómo Dios, desde siempre, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, lo que ha hecho Dios es mostrarse tal como es, quién es y lo que quiere de nosotros y lo que va a hacer con nosotros. Podríamos decir de alguna manera que eso es lo que nos dice la Biblia. Y ese libro habla claramente de una situación, de un proceso que había en el cristianismo, en cómo los judaizantes, aquellos que querían que los cristianos volvieran a los ritos, volvieran a la tradición, volvieran a las obras humanas, volvieran de alguna manera, querían controlar de alguna manera el espíritu del cristianismo, que es libertad, como nos dice la palabra. Y desde el principio, quizá de ahí el que algunos piensen que puede haber sido Pablo también tenía este sentir, porque Pablo también advertía a través de sus cartas, que ustedes recordarán, de ese peligro, del peligro del judaizante, en definitiva del peligro de que había influencias que querían apropiarse del cristianismo. ¿Me recuerda algo esto hoy en día? Sigue habiendo intereses y corrientes que quieren apropiarse de la fe sencilla, de la doctrina sencilla de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo. Y en aquel tiempo ya lo había estas corrientes que querían contaminar, pero lo querían hacer, entre otras cosas, para poder controlar lo que significa el Evangelio en la vida del ser humano, la libertad en Cristo. Pablo ya vivió esto. En Hechos vemos cómo en uno de sus viajes, cuando regresa a Jerusalén, con donativos y ofrendas de muchas iglesias lejos ya de Jerusalén, que habían donado para cubrir las necesidades de la iglesia de Jerusalén, que estaba muy necesitada. Era una situación difícil en Jerusalén, en la actual Israel también hoy, y la iglesia de Jerusalén, quizá por ser iglesia, tenía situación difícil, ¿no? Y los hermanos de iglesias lejanas enviaron donativos con Pablo, que visitaba Jerusalén, y le acompañaron hermanos y obreros de distintas iglesias, congregaciones, con estas ofrendas, cuantiosas ofrendas. Y cuando lo recibieron, los responsables de la iglesia le dijeron a Pablo, quiero resumir, oye, ¿no le han dicho que tú intentas convencer a la gente de que desprecia a Moisés, de que sea parte de la ley? En definitiva, le estaban diciendo de alguna manera, queremos que no impidas que nosotros judaicemos el cristianismo. Pablo, supongo que el Espíritu Santo lo guió y en sabiduría, y ellos le propusieron, mira, vamos a hacer una cosa, haz una ofrenda para poder pagar una ceremonia que se celebraba todavía, en la que se cortaban el pelo, se duchaban una serie de varones que habían hecho una promesa, y así verán que tú no estás en contra de la ley de Moisés. Era una manera de... Y bueno, y Pablo se avino para evitar males mayores. Pero justamente quiero decir esto, que Pablo ya descubrió desde un principio que había luchas contra la fe verdadera, contra la fe sencilla, y que se querían manipular, y en definitiva lo que se atacaba, Pablo lo sintió, y la carta de los Hebreos también, es que querían que el creyente, el que había aceptado a Cristo, no estuviera en el reposo de la salvación. Esa era la situación realmente, no tanto la manipulación o la influencia, sino que el creyente puede no estar en ese reposo, puede perder ese reposo que tenemos porque Dios nos lo ha dado, no porque sea obra nuestra. Temamos, dice el primer versículo, el versículo 1 dice, temamos, le advierte el autor de la carta, temamos, no vaya a ser que habiendo recibido la salvación, estoy parafraseando, habiendo recibido el perdón, nos pueda suceder como aquellos que no escucharon, no oyeron.
Y empieza de alguna manera con este versículo, ¿no? No tengamos miedo. Y yo me preguntaba, ¿y quién tiene que tener miedo? ¿Yo tengo que tener miedo? Me lo aplicaba a mí mismo, yo siempre intento. En cierto sentido sí. Tengo que tener miedo en el sentido de que no tengo que descuidarme. Tengo que procurar, no la salvación, porque la salvación ya la tengo. No tengo nada tan valioso que pueda pagar la salvación. Nadie en todo el mundo, ni el mundo mismo, tiene el valor que puede pagar la salvación. Eso lo sabemos. Pero sí que está en mi mano el vivir en ese reposo. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Los versículos anteriores, del 4, el capítulo 3, desde el anterior, los últimos versículos, hay una pregunta. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, ¿y quién tiene que oír su voz? ¿Quién tiene que oír la voz de Cristo? Aquel que la recibe. Y cuando oímos la voz de Cristo, tenemos la oportunidad de responderla. Y el responder a la voz de Cristo nos puede llevar al reposo y nos llevará al reposo. Y sigue diciendo los versículos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? El autor, evidentemente judío o conocedor de la cultura y la religión judía, se refiere a los que salieron de Egipto y atravesaron el desierto. Yo he titulado mi palabra Los 40 años perdidos, porque ese pueblo que fue liberado de Egipto con el propósito de alcanzar lo que Dios le ofrecía, que era el reposo, la tierra prometida, ese pueblo se perdió en el desierto. 2 generaciones sucumbieron en el ejército por desobedecer, por no seguir a Dios, por no tener fe en lo que Dios les iba mostrando y les iba enseñando. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Ese pueblo que había sido liberado y que había recibido una promesa se iba a perder por no tener fe, por no escuchar la voz, se iba a perder el reposo que les preparaba Dios Padre. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que pudiendo entrar a causa, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Claro está que Dios les prometió una tierra prometida, y en fe tenían que entender que esa tierra prometida les llevaría a ese reposo, el reposo resultado de la fe y de la obediencia. Y esos que no entendieron la voz, que no oyeron la voz, no entraron. Como tampoco aquellos que no escuchan a Cristo cuando les llama, cuando les toca, aquellos tampoco, si no tienen fe, no recibirán la salvación. Son palabras fuertes. Esa carta realmente nos muestra cómo la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo que nos llama, pero esa salvación nos permite entrar en ese reposo, en esa paz que Él nos da. Ellos, por no respetar el pacto que Moisés les mostró, perdieron el reposo. ¿Cómo podemos perder nosotros? En ese nuevo pacto que Jesucristo estableció, nuestra parte solamente es responderle en fe y oír su voz, y recibirle y aceptarle como Señor y Salvador. Es algo tan sencillo, tan simple, que se escapa a nuestra mente, muy condicionada por muchas cosas, pero es algo tan elemental y tan al alcance de cualquiera, porque claro, Dios no va a dar la salvación a solamente los que sean listos como a Gabriel. Dios ofrece la salvación a todo aquel que le recibe y que le acepta, y eso le da un camino nuevo que no había tenido. El versículo 4 nos muestra cómo Dios Padre, y se hace alusión a estos 2 versículos, el versículo 4 del texto que estoy leyendo, y cita la creación. Está en Génesis 2:2, en el que Dios crea el mundo, el universo, lo crea todo, y lo explica que se ha hecho en 7 días. Recuerdan, ¿verdad? Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Hizo el mundo en 6 días, y el día 7 reposó para disfrutar y ver aquello que había creado. Y sigue diciendo, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Nos está mostrando el texto de cómo Dios, siendo Dios, evidentemente Dios no se cansó de crear el universo, ¿verdad? En un instante lo pudo hacer, lo
hubiera hecho si hubiera querido, pero mostró de qué manera lo hizo. Y también mostró que disfrutó de su obra y reposó. De alguna manera, el creyente, cuando acepta a Cristo, tiene que aceptar ese regalo, esa creación de su salvación, y entrar en ese reposo y disfrutar. No tiene que hacer nada, pero tiene que gozarse. Y el gozar implica a veces también el ser parte de ese gozo. Por eso dice la palabra temamos. También dice no nos descuidemos. Dios descansó y reposó y se gozó y tomó posesión. Y yo me quería trasladar un poco al hombre hoy y siempre, pero hoy, al que vivimos hoy, a los seres humanos que vivimos hoy. Tenemos a nuestro alcance el reposo que nos da Dios, la salvación que nos da Dios. No tenemos que hacer ninguna obra. Evidentemente, a la fe hay que añadirle obras, pero no hay que ganar la salvación con obras, que es distinto. Pero hay que gozarse en lo que Dios te ha dado. Nos gozamos en lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado la salvación, evidentemente, y lo que conlleva la vida eterna, pero lleva mucho más. Somos conscientes de lo que implica una vida en el reposo de Dios, en el potencial que tenemos como seres humanos, en cualquier orden de la vida. Somos conscientes realmente de lo que podemos hacer, de lo que podemos desarrollar, cómo podemos alabar, cómo podemos tener una vida espiritual rica. ¿Cuántas cosas nos da ese reposo? Y ese reposo no es, y permítanme la expresión, echarse a la bartola y decir, bueno, ahora como ya soy salvo, ya no tengo. No, ese reposo es la oportunidad maravillosa para alabar al Señor, servirle al Señor en el área que sea, adorarle, etcétera, etcétera, etcétera. El reposo es la gran oportunidad que nos da Dios, que le da al creyente, aquel que recibe a Cristo, de gozarse en Él, de descansar en Él. Pero descansar en Él siendo activo, ¿me entienden? No descansar en Él volviéndose un creyente pasivo, sino volviéndose un creyente activo, que vive, que trabaja, que tiene ilusión, que se preocupa de los demás. No nos descuidemos, hermanos. Seguimos atravesando desiertos. Muchos siguen atravesando desiertos. Cuando ya están en el reposo, porque aquellos que atravesaban los desiertos, el pueblo que había sido elegido que atravesaba el desierto, bueno, no había entrado en la tierra prometida, ¿no? Pero nosotros sí, ya tenemos la salvación. Pero algunos creyentes seguimos, me incluyo en algunos momentos, seguimos atravesando desiertos. No confundir con dificultades, que todos las pasaremos hasta que Dios nos llame, sino hablo de desiertos. No tener la convicción de que estamos en el reposo que hemos recibido. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿No se entusiasman ustedes? Yo les pido que lo hagan, que les pidan al Señor que les avive el fuego de querer entrar en ese reposo, porque es como aquel que tiene un gran bien. ¿Ustedes se imaginan recibir una herencia incalculable de tropecientos mil millones de millones? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan y no disfrutarla? Está loco, ¿no? Y yo creo que el creyente he recibido un reposo, un regalo maravilloso que va en la salvación, pero no lo disfruto siempre como debería disfrutarlo. Seguimos atravesando desiertos porque tenemos que gozarnos del reposo que Dios nos ha dado. Y el gozarnos en ese reposo, ese gozo, ese sí que depende de mi obediencia y de que mi fe esté firme y crezca. ¿Me entienden? A veces confundimos con la salvación. No, el gozarse en el reposo sí que depende de mi obediencia. Yo no viviré una vida de gozo en el reposo que Dios me da si yo no obedezco a Dios. ¿Entienden la relación? Es importante. Yo no puedo vivir una vida fuera de Dios, de la comunión con Dios, del Espíritu, y sentir el gozo del reposo. Eso va atado a cómo yo me relaciono con Dios. Hebreos nos muestra cómo la Biblia apunta a Cristo desde el principio. Es muy importante. Hay profecías, de muchas maneras se muestra cómo vendrá un Mesías, cómo vendrá un libertador. Y ese Mesías, ese libertador llegó. Y al llegar, transformó, rompió esa cadena de maldición que había con el hombre. Y lo hizo de la única manera que podía hacerlo, que era dar su vida. No había otra cosa que hacerlo. Y estableciendo un nuevo pacto. No que el pacto anterior fuera malo, sino que él hizo un pacto mejor, de acuerdo con el Padre, para que el hombre ya no tuviese que ganarse la salvación con obras, que fuese solamente por fe.
para que el hombre pudiera descansar. Cristo, de acuerdo con el Padre, entendió que la única manera de que el hombre descansara, que entrara en el reposo, sería pidiendo perdón, pidamos perdón por nuestros pecados, recibimos la fe y entramos en ese reposo. Qué maravilloso, ¿verdad? Uno puede pensar que Dios se equivocó. Claro, Dios preparó todo, hizo la humanidad, libertó a ese pueblo le fue infiel, la mayor parte de ese pueblo no entró, eso lo advertía, que no entraréis en el reposo en más de una ocasión. ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. Y en algún momento Él plantea que si no va a entrar ese pueblo, otro entrará. Por lo tanto, no se equivocó en su plan. Lo que pasa es que uno de los elementos de ese plan, que era ese pueblo rebelde y desobediente, ese pueblo no entraría, o no entraría todo. Pero esa tierra prometida, espiritual, y ustedes lo entienden, no solo física, que también lo era, ya no lo es, esa tierra prometida espiritual que Dios ofreció, si no la ocupaba ese pueblo, es igual, la ocuparía otro pueblo. ¿Qué otro pueblo? Cualquiera que acepte a Cristo, sea de la raza que sea y sea de la nacionalidad que sea y del lugar que sea. Y ese otro pueblo, cuando acepta a Cristo, es el que entra en esa tierra prometida, en ese reposo espiritual, que está en cualquier lugar. Puede estar en Mallorca, en China, en Constantinopla, en París, en Medellín, en cualquier lugar. El reposo es cuando yo establezco una relación con el Señor. Ahí yo establezco el reposo. Ya no importa lo que me pase, en donde esté, ni lo que esté atravesando. El reposo me da Dios cuando le acepto. La esperanza en la promesa sigue. Jesucristo nos llama. Y nosotros decidimos seguirle y servirle. Esa es nuestra decisión. Nosotros tenemos una pequeñísima parte, sin ningún valor, pero nosotros decidimos seguir a Cristo. Y la palabra lo dice: si oyereis mi voz, nos dice el texto en el versículo 15 del capítulo 3, si oyereis mi voz, si no la oyereis, no entraréis en el reposo, no me recibiréis en fe. Jesucristo es el que nos llama, es el que toca nuestra vida. Nos dice el versículo 7, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Proclamamos el Evangelio, ¿verdad? Unos tienen más capacidad de evangelistas que otros. Hablamos de Jesucristo a la gente de muchas maneras, con nuestra vida, con nuestro testimonio, de muchas maneras hablamos a los demás. Pero Cristo es el que toca la vida, Cristo es la esperanza. Cuando nosotros a la gente, con la ayuda del Espíritu Santo, somos capaces de decirle: oye, la respuesta, ese anhelo que buscas de buscar equilibrio en tu vida, de buscar paz, de buscar sosiego, esto lo encontrarás en Jesucristo, solo en Jesucristo. Y cuando en fe responden a ese llamado y Dios les salva y Dios les perdona, entran en su reposo. Y ese reposo es lo que el Señor quiere que mantengamos en nuestra vida a través de la obediencia y la esperanza. Pero es una responsabilidad nuestra. En Josué, cuando ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida, como saben, Josué sucedió a Moisés en liderar a lo poco que quedaba ya de ese pueblo, que la mayoría ya habían fallecido en el desierto, pero los que quedaron y entraron en la tierra prometida, él era uno de los que había sido fiel. Él, de hecho, era uno de los espías, ¿recuerdan? Cuando Moisés lo envió a entrar en la tierra prometida para que vieran el terreno, ¿no? Y todos dijeron: que va, es imposible, no lo conseguiremos nunca. Y ellos dijeron que era posible, pero ellos dijeron que era posible porque confiaron, tuvieron fe en Dios. Aquí está la fuerza del hombre, no en lo que podamos hacer, sino en que tengamos fe en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Josué fue de uno de estos. Ya al final Moisés ya había partido, él tiene que dar instrucciones y se enfrenta a una de las múltiples rebeliones de ese pueblo que una y otra vez fallaba, una y otra vez se inclinaba a falsos dioses, una y otra vez le era infiel y desobedecía a Dios. En el versículo 14 del 24 de Josué, versículo 24, les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Estamos hablando de un adulto hablando a otros adultos, a otros adultos que conocían a Dios pero no le querían obedecer, se dejaban embaucar y deslumbrar por otras cosas. Hoy también pasa. Y si más os parece servir a Jehová, les dice, les habla de un hombre a otro hombre adulto. Escogeros hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero la última frase es la que me llamó, me tocó mucho. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos conocer a Cristo, podemos acercarnos a Cristo, pero llegará un momento que será nuestra responsabilidad lo que hagamos. Llegará un momento que ya somos adultos, somos hombres o mujeres adultos, capaces de tomar todo tipo de decisiones. Y llegará un momento que el servir, el sentido amplio del sentido, el entrar en ese reposo que Dios nos ofrece, eso ya es cosa nuestra. Yo me gozaré en el reposo en la medida de que sigo a Dios y le sirvo y le soy fiel. Josué se lo dijo a ese pueblo rebelde: vosotros haced lo que queráis. Yo y mi familia serviremos y seguiremos a Jehová. Y esa frase dura y terrible, incluso tendrás que decírsela a alguien cercano. Tú haz lo que quieras, con amor evidentemente, pero yo serviré a Jehová y yo seguiré a Jesucristo. Es una responsabilidad que el ser humano que ha recibido a Dios, que ha recibido y ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, tiene que seguir. Procuremos, ya estamos justificados, hermanos. El versículo 10 nos lo dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Por aquí, por eso cita el Génesis 2 como muestras. Si Dios, no cansándose ni teniendo ninguna necesidad, descansó de sus obras y reposó, nosotros, cuando hemos recibido el perdón, la gracia, la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿qué nos queda a nosotros? Servirle y adorarle, pero dentro del reposo. ¿Me entienden? No como una justificación, no como yo voy a ganarme la salvación o voy a mantenerla, no. Pero para vivir en ese reposo del que nos habla la palabra, yo tengo que vivir en ese reposo gozándome en el Señor, gozándome en Dios. En ese reposo entramos voluntariamente y por fe. Y esta no es una fe pasiva. La fe no es algo pasivo. No es algo que, bueno, yo estoy aquí y yo soy bueno, no mato a nadie, no robo a nadie. Menos. Pero vives una vida de fe activa, adorando, sirviendo, en el área que sea, de las mil maneras que tú puedes servir al Señor, a tu familia, yo qué sé, adorando y sirviendo y amando a los demás y a Jesucristo sobre todas las cosas. La fe tiene que ser, no es pasiva, es activa, necesita diligencia. Fe. Necesita obediencia. ¿Obedecer? ¿A qué obedecer? Obedecer a Dios. Lo que el Señor quiere para mi vida. No hace falta casi ni conocer los mandamientos, que seguro que los conozcamos, incluye. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Cualquier ser humano adulto, y ya se ha conocido a Cristo más, sabe lo que está bien y lo que está mal. Y si no, el Espíritu te lo dirá. ¿No te ha pasado algunas veces no saber si estás bien o mal del todo? Porque quizá la palabra no dice exactamente si está mal ver programas de televisión a las 2 de la madrugada que no convienen. ¿En dónde está en la Biblia? No, yo no lo he encontrado todavía, ¿verdad? Pero no hace falta, ¿no? Somos adultos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Esta fe tiene que ser una fe pasiva. Si yo quiero vivir en el gozo del reposo, tengo que tener una fe activa, obedeciendo y adorando. Y quiero acabar con ese pensamiento que me venía a la mente, ¿no? De cómo cuando la palabra dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La verdad que son versículos duros, ¿eh? Uno se imagina una espada atravesándote. ¿Tú te imaginas una espada atravesándote? Y que llegue a tu corazón, y que te atraviese la mente, y que es terrible, ¿verdad? El Espíritu hace esto, y lo hace cada momento, sin sangre, porque tiene una capacidad, tiene un bisturí muy inteligente, muy moderno, y entra y no hace sangre, pero nos toca la mente, nos toca el corazón, nos toca el Espíritu, y nos va mostrando, y nos va enseñando, y nos va guiando. Porque Dios es tan bueno que lo que quiere es que
tengamos una vida de hijos suyos, de cristianos, y que vivamos en el reposo. Yo me angustio cuando veo las necesidades que hay en el mundo hoy y cerca de nosotros. No hace falta ir lejos. Y quizá alguno de nosotros en algún momento de su vida ha pasado necesidad, pero necesidad, lo que se dice necesidad, ¿verdad? Pero también sabemos que aunque nos haga sufrir la necesidad, que puede ser de cualquier tipo, afectiva, familiar, económica, laboral, etcétera, etcétera. Pero sabemos que si tenemos a Cristo y nuestra fe es una fe activa y somos capaces de gozarnos en el reposo que Dios nos da, nada será igual. Lo que está vivo no puede estar inactivo, porque lo que está vivo y está inactivo se va secando, pierde la nutrición que le da el Espíritu, se va secando y llega por morir. No queramos ser hombres y mujeres que vivamos en el reposo, pero sin gozarnos en él. Y yo hoy, en ese tiempo, ustedes pensarán que la palabra que tiene que ver con Jesucristo, bueno, claro, esto no lo piensan, ¿no? Pero yo sentía que a mí lo que me ha dado Cristo fue el reposo. Y tengo que confesarles, no enseguida, no en cuanto le conocí, allí empezó un proceso. Y tardé años, porque yo soy lento, sabéis que soy una fruta dura y tardé tiempo en madurar, en entender que lo que yo tenía que hacer era disfrutar de lo que ya había recibido. Y disfrutar, el Señor me ha ido mostrando lo que es gozarme en el reposo que nos da. Y lo quería compartir con ustedes, hermanos, para que el Señor les ayude, que el Espíritu Santo les guíe en medio de toda situación. Si el Señor les ha tocado, si ya son salvos, vivan en el gozo del reposo, disfruten de Él y sean instrumentos poderosos en manos del Señor para cambiar lo primero que está alrededor nuestro y ser ambiciosos y cambiar el mundo. Yo quería proponerles una oración y acabáramos con una oración. Compartir, gracias por escuchar lo que el Señor ha compartido en mi corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú, aun siendo Dios, hiciste el universo, hiciste todo, y junto a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, ya sabías todas las cosas que sucederían. Y aun no teniendo necesidad, descansaste para gozarte y reposar de tu obra. Y nos quieres mostrar a nosotros, a todos los hombres y mujeres que anhelan el perdón, la salvación, pero anhelan también vivir en el reposo. Ayúdanos a entender qué es este reposo, Señor. Guíanos, muéstranos en todo momento, a aferrarnos, Señor, a tu palabra, a tu promesa cierta de que tendremos vida eterna y que reinaremos junto a ti, Señor. Y mientras tanto estemos en la tierra hasta que tú nos llames, Señor, vivir en gozo y en el reposo, Señor, que tú has dado. Te alabamos, Jesucristo, te damos gracias y lo ponemos todo delante de ti en esta mañana, Señor.